Vamos a hacer nuestra declaración. Vamos, levanta tu Biblia. Convencidos, recuerda, y me gusta decirlo, las palabras son semillas que se siembran. Si se siembran semillas buenas, vas a cosechar buenas cosas. Pero si siembras semillas malas, pues se van a cosechar cosas malas. Pero ahorita vamos a hablar nuestra declaración. Vamos, Rema, digamos todos juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida. Vamos, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice, amén y amén. Yo también declaro y confieso que nunca más seremos los mismos. Gracias. Ahí está nuestro tema en pantallas. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguien que se atreva a levantar la mano? ¿Nadie? Tenemos una por aquí, tenemos otra por allá. Empiezo conmigo. ¿Alguna vez te has preguntado eso que está ahí en pantallas? ¿Estoy en fe? ¿Estoy creyendo? Y tú, humildemente, de todo corazón o siendo honestos, a veces pensamos, sí, yo creo que estoy creyendo. Yo siento que estoy creyendo. Simplemente el preguntarte, ¿estoy creyendo? Suena a que no estás creyendo. Pero en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que la palabra que tú vas a hablar a través de mí, que soy tu sierva, vaya dirigida, Señor, a nuestros corazones y que venga de tu trono, que transforme, Señor, que parta, Señor, nuestro espíritu, que llegue, Señor, hasta los tuétanos donde la palabra de Dios penetra, Padre. Tienes el permiso total de tu iglesia, de nosotros, para que seamos transformados a través de tu palabra. Así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. La fe, vamos a hablar de la fe. La fe es un tema fundamental. No es como que pues, no me gusta, como que no es si quieres o no quieres. Bueno, Dios no obliga a nadie, pero es un tema fundamental. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué es que es fundamental. Es fundamental en la vida de todo el que se llame y profese ser seguidor de Jesús, ser creyente, ser cristiano. Es un tema que nos toca a todos por igual en lo personal. Pero ¿alguien puede decirme qué es la fe? ¿Cómo podemos, una vez que tenemos fe, que esa fe sea fortalecida? ¿Cómo podemos saber, como dice nuestro tema, si estamos en fe? ¿Cómo podemos saberlo? Hay algunas cosas básicas que son sobre la fe, algunas cosas básicas que necesitamos repasar continuamente. Yo a veces le digo al Señor, Dios, ¿de qué quieres que yo hable? ¿De qué quieres que tú dirígeme? ¿Qué quieres que sea lo que yo hable? Yo voy a hablar lo que tú me dirijas. Y a veces hay temas que yo ya he dado, pero Dios es infinito y yo a veces yo le digo, pero yo ya he hablado sobre eso, pero aún sigue en la Biblia. Es necesario que repasemos continuamente, pues el hecho de que alguna vez hayas escuchado no significa necesariamente que lo sepas, porque una vez escuchaste, no, es que es necesario volver a repasarlo. A veces, o más por decirlo a veces, es bueno volver a repasar algunas verdades de la palabra de Dios, que a veces la tomamos como que se han vuelto antiguas, como que pues ya pasó. Pero la fe no es algo que pase de moda en el cristianismo. La fe es algo que nos sostiene. Ahorita vamos a dar varios versículos que van a respaldar estas palabras que yo te estoy diciendo. Antes de que te des cuenta, habrás olvidado algunas cosas que tú sabías hace años. Hace años, y tú dices, yo había oído eso. Estás hablando de hace tiempo. Y hay cosas que necesariamente tienen que ser recordadas. Algunos de estos conceptos básicos se encuentran en Hebreos capítulo 11. Dios habla hoy, por favor, es nuestro primero
Mira cómo en esta versión de Dios habla hoy, cómo expresa lo que es la fe. Tener fe es tener la plena seguridad. ¿Estás seguro? Sí. Tengo la seguridad. Ahí dice, tengo la seguridad. La seguridad de recibir lo que se espera. Estoy segura. Tengo la seguridad. Eso la Biblia dice que eso es la fe. De recibir lo que se espera. Estar convencidos, aunque no lo veo. Convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso la Biblia lo llama fe. Nuevamente, es tener la plena seguridad de recibir. Yo voy a recibir lo que estoy esperando. Pero dice, quiero recalcar donde dice, tener fe es tener. Dice, no dice tener fe será. Dice, está hablando en el presente. Tener fe está hablando de ahora. Es tener la plena seguridad de recibir lo que tú estás orando, lo que tú estás esperando recibir. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. En Reina Valera no lo vamos a poner, pero en Reina Valera dice, es la certeza de lo que se espera y estar convencidos aunque no lo veamos. Lo estoy parafraseando por mí. Puedes decirlo de varias maneras diferentes, pero si la fe no es ahora, no es fe. Reina Valera dice, es, no será la fe, es pues la fe. O sea, está hablando de una fe presente. La fe tiene que ser en tiempo presente, en un ahora. No se puede posponer hacia el futuro, debe de ser una fe permanente. Hebreos capítulo 11, versículo 6, mira. Pero sin fe, por eso es tan fundamental hablar de la fe, aunque ya lo hemos hablado alguna y otra vez, es fundamental seguir hablando de la fe. Pero sin fe, si tú no tienes fe, le desagradas al Señor. Dice, es imposible agradar a Dios. Es imposible, no puedes agradarle al Señor si tú no tienes fe. Ahí lo tenemos en pantallas. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay y que es, no que será galardonador de los que le buscan. También está hablando aquí en tiempo, ¿qué? En tiempo presente. La palabra de Dios eso nos enseña. Nota la frase que dice, Él está en tiempo presente. Significa que tienes que creer que hay un Dios. No significa que solamente tienes que creer, que hay un Dios, sino creer que Él está en el ahora, no en el pasado, sino en el ahora. La palabra de Dios enseña cómo viene la fe. Yo quiero tener mucha fe. Yo sé que tú también quieres tener mucha fe. Tan lo sé que quieres tener fe porque estás aquí, estás escuchando palabra de Dios. Y esa es la única forma, que si tú buscas en la Biblia una forma de tener fe, solo existe una forma, y está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Tú no puedes orar y ayunar para tú tener fe. Voy a ayunar porque yo quiero aumentar tu fe. Es parte, si lees la Biblia, entonces sí, pero la única forma que es bíblica. No puedes ni hacer un maratón, no puedes hacer vigilias, todo eso. La Biblia solamente menciona que hay una forma de que viene la fe, y es esta. Así que la fe viene, dímelo tu iglesia, ¿cómo viene la fe? Viene por oír. Lo que estás oyendo ahorita es la palabra. No viene que porque pases 20 días en oración, que no está mal, la oración, Jesús oraba. Pero la fe viene por oír. La fe viene por oír. ¿Y por oír qué? Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando tú escuchas lo que está escrito aquí, cuando tú hablas, cuando tú escudriñas, cuando tú tomas lectura, cuando tú lees la Biblia audiblemente, porque se recomienda, tú te escuchas, te autorretroalimentas y tú escuchas. No hay otra forma, bíblicamente hablando, de que tu fe venga. La única forma es esa. El ayuno ayuda, pero por supuesto que es poderoso. En las oraciones, claro que sí, todo eso es bíblico, pero tú quieres tener fe y que tu fe sea aumentada. La forma es esa. La fe viene por oír. ¿Y por oír qué? Las buenas nuevas. No por oír de que te vas a ir al infierno,
hay un infierno, pero aparte de que no es el tema, no es por miedo que tú tienes que hablar la palabra de Dios. La fe no viene por decirles que se van a ir al infierno porque son pecadores. Esa no habla como buenas nuevas. Las buenas nuevas, tu fe se aumenta cuando escuchas cosas buenas. Dices, yo quiero conocer ese Dios que vino, que mandó a su Hijo, que por gracia yo tengo la vida eterna. Esas son buenas nuevas, te alientan y quieres seguir escuchando. Eso es la única forma de que viene la fe. La fe en Dios y su palabra viene por escuchar lo que Dios dijo. Aquí está todo lo que Dios dijo. En tu Biblia, ahí está todo lo que Dios dijo. Si la palabra de Dios, esto que tengo aquí, si esta palabra de Dios está en ti, entonces la fe está en ti. Así, si la palabra está en ti, la fe entonces está en ti, porque la palabra de Dios está llena de fe. Dios no le dio a Porfirio Martínez más fe de la que te dio a ti. Y quien no conozca dirá, ¿y quién es ese tal Porfirio Martínez? Bueno, mi esposo, soy su viuda. Él fundó esta iglesia por parte de Dios. Era un hombre de fe. Rema se construyó con 200 pesos. Con 200 pesos se inició y empezó a construirse de diferentes partes del mundo. Mucha gente ya lo sabe. Él era un hombre de fe. Los que conocimos a mi esposo, sabemos, porque de otra forma no se hubiera podido construir esto donde estamos, o donde estás tú sentado, y donde tenemos techo, y donde en este lugar. Entonces, mi esposo fue un hombre de fe, lo quise poner aquí, es mi esposo, fue mi esposo. Dios no le dio más fe a Porfirio Martínez, como dije. Él tampoco le dio a Kenneth Hagin, fundador de Rema también, pero en Tulsa, Oklahoma, un hombre de Dios. A él no le dio más fe de la que te dio a ti. Tú ves a hombres que predican, que tú las ves como hacen milagros, que como Dios los usa, porque es Dios, que los usa de gran manera, que ora por las personas y que sana. Y tú ves todos esos hombres. Dios no les dio más fe a ellos de la que te dio a ti. ¿Por qué? Esos hombres, estos dos que te mencioné, y estos hombres que tú ves, tienen la misma Biblia que tú tienes. La misma, ni más ni menos. Su Biblia y la tuya tienen la misma palabra llena de fe. Estas son las palabras, esta es la Biblia, está llena de fe. Tienen la misma que tú y yo tenemos. Pero tu fe, ¿qué es lo que pasa? Porque ellos hacen y se ve, pero que se pone muy bendecido esos servicios o esas campañas. La diferencia es que la fe de ellos así la ha desarrollado. Depende de ti, depende de mí el desarrollo de la fe. Tu fe crece cuando tú la plantas, cuando tú la hablas, cuando tú escuchas. Entonces, eso hace la diferencia. Hay muchas personas, y yo incluida en un tiempo en esas personas, que piensan que los demás, Dios les dio más fe a ellos. Yo duré años pensando, ¿por qué Dios no me daría tanta fe como a tantas personas desde que me convertí? Siendo una joven de 15, 17 años. Pero la Biblia dice que a todos se les dio la misma porción, la misma cantidad. Creo que Dios no sería un Dios justo si a mí me da más que a ti, o si a ti te da más fe que a mí. La misma medida de fe. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 3, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piensen de sí con cordura. Ahí va, casi para finalizar. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es invento mío. Claramente al final de este versículo dice que nos dio la misma medida de fe. Pero ¿por qué entonces hay personas que de verdad nomás te tocan, nomás te miran o saben? Porque ellos han desarrollado la fe. Vamos a suponer que esta fue la medida de fe, vamos a suponer que esta es la medida. Sin embargo, la medida de fe es esta, la palabra. Pero imaginemos que esta es la misma medida de fe, una tacita, y a todos nos dio por igual la misma medida de fe. Solamente que si yo la desarrollo más, la fe es como un músculo que cuando haces ejercicio
el músculo va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Es lo mismo, la fe es un músculo. Entre más tú pases tiempo escuchando la palabra de Dios, tu fe se va a fortalecer, va a ser una fe fuerte, pero depende de quién, de ti, porque la misma medida de fe que le dio a esos grandes hombres es la misma que vemos en la Biblia que te dio a ti y que me dio a mí. Ahí dice que nos repartió la misma medida a todos. A cada persona se nos dio la misma. A nadie le dio más que otra. Nos dio por igual. ¿Cómo saber si tienes fe en ti? ¿Cómo sé si yo tengo fe en mí? Si la palabra de Dios está en ti, tienes fe. Así es. ¿Qué es lo que sale primero de tu boca cuando tienes un problema? Sale palabra de Dios, tienes fe. Tienes fe. Aunque ves las circunstancias, dices, pero la palabra dice esto, tienes fe. ¿Cómo sabes? Escúchate hablar. Escúchate cómo hablas. Tú tienes fe porque la palabra de Dios, y como dijimos, está llena de fe. Toda la palabra es la medida de fe que Él te dio, contiene toda la fe en forma de promesas. Aquí están todas las promesas que Dios tiene para nosotros, aquí están. Algunas personas las reciben, eso es cierto, y otras no lo reciben. Dios les dio a todos la misma medida de fe, pero no sé si te has dado cuenta que a menudo es rechazada. A menudo no todos la reciben, no todos reciben la misma medida de fe. Entonces, esa es la razón por la que algunas personas obtienen más de los beneficios de Dios que otras, porque unos le creen y otros no, otros lo rechazan. Entonces, por eso tú ves que algunos dicen, pero ¿por qué Dios le contesta a otra persona? Porque no todos lo reciben. Cuando yo fui sanada de la enfermedad terminal, donde a mí me desahuciaron y me dieron 2 años de vida, lo he contado muchas veces y creo que mientras tenga vida lo seguiré diciendo. Recuerdo que Dios le habla a mi esposo y le dice, inicia una obra y quiero que le hables a mi pueblo que yo sigo sanando, que yo sigo proveyendo, que yo soy el gran yo soy, que yo estoy a cuidado de todos. En Lázaro Cárdenas, al menos aquí, no había una iglesia de verdad que hablara de sanidad. Yo fui sanada milagrosamente. Y dile que yo soy el mismo. Pero mi esposo y yo no queríamos una responsabilidad. Y la verdad, él lo dijo y yo por eso lo puedo decir. El compromiso y la responsabilidad de liderar una iglesia. Mi esposo decía y yo decía, yo tengo mi carácter, yo no voy a soportar y aguantar el carácter. Les soy honesta, es que no queríamos iniciar. O sea, no queríamos batallar, nada. ¿Sabes qué hizo mi esposo, tu pastor en ese entonces y yo? Fuimos a 2 o 3 iglesias y le contamos mi testimonio, cómo yo estaba desahuciada y yo sufrí esto y muchas cosas. Y me iba a morir. Pero cómo Dios se manifestó y fui sanada. Fui sanada de una manera sobrenatural que en algún momento he contado y a lo mejor luego te lo cuento. Pero el punto es que no queríamos responsabilidad ni batallar con personas ni nada. Entonces, y no queríamos depender también de vivir de la iglesia tampoco. Era el momento en que mi esposo tenía el trabajo mejorcito que en lo secular que habíamos tenido. Fácil no era. Entonces fuimos a 3 iglesias y contamos mi testimonio. Y las personas, los pastores, pues nos decían, oye, qué hermoso, qué bonito. ¿No le gustaría a usted, como decía mi esposo, para deslindarnos nosotros de la responsabilidad de tener una iglesia? Porque era un no y un no y un no. Y el pastor decía, es que suena bonito, tu esposa fue sanada, pero no, aquí no. Aquí, pues felicidades, ¿verdad? Que les vaya bien. Y íbamos a otra iglesia para que nosotros, mi esposo les enseñara lo de sanidad y lo de la provisión y muchas cosas. 3 iglesias y en ninguna. Y Dios le dijo a mi esposo, dime sí o no, ¿vas a iniciar la obra que yo te dije? Me acuerdo que con lágrimas en los ojos mi esposo le dijo sí. E iniciamos una obra. Muchos rechazan. Ahora sí se predica de la sanidad. Fuimos los pioneros aquí en Lázaro en aquel momento.
no fue fácil, no fue fácil. Pero muchos, por eso es que, esa es la razón por la que muchos no reciben, porque creen, es que se oye muy bien, pero como que en esos tiempos ya pasaron, dice. Dios ya no sana, eso fue para los apóstoles, eso fue en el libro de los Hechos. No, la fe no pasa, la fe no ha pasado de moda. Muchos ignoran esta verdad y hasta se molestan cuando dicen cosas tales como: yo no entiendo por qué Dios sí le contestó al hermano fulano de tal. Dice, y por mí, yo sigo igual. No, por mí no ha hecho nada. Y no es que se trate de Dios, el problema no está en Dios. Dios está dispuesto, no, el problema no se encuentra ahí. La fe está en ti, tú tienes una medida de fe, no puedes negarlo, porque ya lo vimos. La fe está en ti si la palabra de Dios está en ti. Tú, es tu responsabilidad hacerla crecer, que ese músculo se fortalezca. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer ¿qué? Te va a hacer libre. ¿De qué te va a hacer libre? Hay cosas que tenemos que desaprender y cosas que tenemos que aprender de acuerdo a la palabra. Desaprender como que, como por ejemplo, que somos libres de dogmas religiosos, que Dios ya no sana, que Dios sanaba antes. Eso no, eso es algo religioso, eso no es verdad. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si ayer sanaba, hoy entonces sigue sanando. Esos son dogmas religiosos que hay que desaprender y aprender de acuerdo a la palabra. Tenemos que ser libres de todo lo que nos restringe de lo que Dios nos ofrece en vida. Nosotros debemos caminar en la vida abundante que Jesús vino a darnos. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón vino, o sea, Satanás, a robar, matar y destruir. Pero Él vino a darnos una vida, y una vida en abundancia. ¿Qué es una vida en abundancia? Una vida en abundancia es salud. Una vida en abundancia es provisión, es paz, es gozo. Es una vida plena, abundante, la que vino a darnos. Por eso nuestro tema es sobre la fe. Porque sabes y escuchamos que solamente por la fe tú y yo vivimos. Y lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo, todos somos justos aquí, sí, por lo que hizo Jesús. Nosotros no tenemos mérito en eso, somos justos por lo que hizo Jesús. Dice, mas el justo vivirá por fe. Por fe, tú y yo tenemos que vivir. Dice, y si retrocediere, no le agradamos al Señor, no será agradable. El justo por la fe vivirá. Y la verdad es que puede ser que ni siquiera sepamos lo que significa eso que acabamos de leer. ¿Qué es eso de que el justo por la fe vivirá? La mayoría de la gente, incluso los cristianos, no viven por la fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Pero la mayoría de nosotros mismos que somos cristianos no vivimos por fe. Vivimos por las circunstancias. Vivimos por los sentimientos. Es que yo siento que no voy a sanar. No son los sentimientos. No estás viviendo entonces por fe. Estás viviendo por lo que estás sintiendo. Y en la Biblia nunca dice, el justo vivirá por lo que siente. El justo vivirá claramente por fe. Muchas veces también no viven por fe, sino que depende si se sienten bien o no se sienten bien. Hoy como que tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy como que tengo ganas de ir a alabar al Señor. Hoy sí. Pasan 2 domingos. Hoy como que no. Hoy no me siento. Ahí van los sentimientos otra vez. Está haciendo calor, está nevando, está haciendo fresco, esté como esté. Es el justo por la fe vivirá. Yo por fe, es decir, por todo lo tienes que hacer por fe. Todo. No tengo ganas, la carne a veces no tiene ganas, y si está haciendo calor y estás acostado y estás en tu casa, la carne te dice, pues ¿para qué vas? Pero tú no vives de acuerdo a lo que sientes ni a lo que la carne te dice. O viven según las circunstancias se lo permiten. O depende de mi cuenta bancaria. No vivo por fe, vivo por la cuenta bancaria. Si hay muchos ceros, que no está mal, no está mal, yo no estoy en contra de que Dios nos bendiga,
porque Él quiere que sus hijos seamos prósperos. Y yo lo recibo y yo lo creo. Y yo creo que está bien, pero yo no dependo, ni tú y yo dependemos de lo que hay en la cuenta bancaria o de cualquier otra cosa que se te venga a la mente. Todo lo basan todos los que viven así lo basan en una forma carnal de vivir. Y eso que te acabo de mencionar, eso no es fe. Eso no implica la fe. La justicia de la fe no se queda callada. ¿Sabes tú que la fe habla? Que si tú no hablas lo que quieres por fe, no sirve de nada. No te sirve de nada si solamente lo crees, pero no lo hablas. La justicia de la fe no se queda callada. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Ahí lee conmigo el final. Diga el débil, fuerte soy. Yo sé que tú te puedes sentir débil en alguna área de tu vida, pero la Biblia nunca te dice que tú expreses el cómo te sientes. Por ejemplo, ahí dice, ¿te sientes débil? No sé en qué área te sientas débil, pero Dios dice, ¿te sientes débil en esa área? No te dice que digas que eres débil, te dice que digas que eres fuerte. No te dice que expreses lo que estás sintiendo, sino que hables lo que tú quieres ver. La Biblia nos exhorta que el débil diga, soy fuerte. Estás hablando lo que no es para que sea. La fe siempre habla lo que quiere ver. ¿Qué quieres ver? ¿Qué estás pasando? No hables lo que estás pasando. Habla por fe lo que tú quieres ver. ¿Te sientes débil? Diga el débil, fuerte soy. ¿Te sientes enfermo? No digas estoy enfermo, sano soy. ¿Te sientes escaso? No digas escaso, próspero soy y te voy a dar citas para eso. ¿Tú quieres saber si estás en fe? Entonces escúchate hablar cuando tienes algún problema o alguna circunstancia. ¿Qué palabras salen de tu boca? Tú mismo te vas a dar cuenta si estás en fe, como se llama nuestro tema del día de hoy. ¿Qué estás hablando? Hebreos capítulo 11:1 lo vuelve a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú eres débil, cuando te sientes débil, hablas por fe, soy fuerte en el Señor. No hables la debilidad. Porque Filipenses 4:13 te dice lo siguiente, Filipenses 4:13, si sientes que tú no puedes en algún tipo de debilidad, lee lo que está en pantallas. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me fortalece. Cuando hay algún tipo de enfermedad en tu cuerpo, no hables la enfermedad que hay en tu cuerpo. Habla lo que dice 1 de Pedro 2:24. Tú tienes que hablar lo que está escrito. Tú tienes que hablar, porque la fe siempre habla lo que quiere ver. Porque la fe siempre habla lo que quiere ver. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Síntomas, algún síntoma que tengas, yo no voy a enfocarme ni a alabar al enemigo al hablar de la enfermedad. Diga el débil, fuerte soy. Diga el sano, diga el enfermo, sano soy. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y cuando te visite la escasez, porque cómo le gusta visitarnos, ¿verdad? La escasez. ¿Cómo le gusta estar ahí diciendo no tengo para el recibo de la luz, o me falta tanto, o hay que pagar la colegiatura o la gasolina, X cosa? ¿A cómo le gusta visitar? Sí, le gusta visitar, pero hay respuesta para todo. Aquí está el antídoto. Aquí está la palabra llena de fe. Solamente que tú la hables, porque la fe habla. No se queda contemplando, viendo cómo se cae el mundo, tu mundo, a pedazos. Cuando te visita la escasez, di por fe lo que está en Filipenses 4:19. Te visitó la escasez, ahí está. La fe habla, la fe habla lo que quiere ver. Entonces, si te visita la escasez, tú diles, mi Dios pues suple. A mí me gusta traerlo al presente. Mi Dios pues suple
todo, todo, y lo que es todo, ¿verdad? No dice nada a medias, está diciendo todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que te falta? Si tú tienes fe y confiesas, en vez de confesar la escasez, confiesas lo que dice la palabra, entonces dice, Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te puedes imaginar las riquezas que están en la gloria? Por Dios, Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, la riqueza conforme a sus riquezas, pues ya la hicimos, estamos del otro lado. Obviamente que sí, obviamente. Cuando hemos pecado, ¿qué decimos? Porque nos pasa. Cuando cometemos errores, cuando cometemos un pecado, ¿qué decimos? En ese momento, Señor, perdóname. Y hablar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pequé, Señor, perdóname, yo soy tu justicia, yo soy tu justicia. Eso es lo que debemos de decir. En ese momento, cuando tú declaras, yo soy tu justicia, tú me perdonas, perdóname porque tú te hiciste pecado y yo soy tu justicia, en ese momento debemos de declarar y reforzar nuestra identidad justa en Cristo. Cuando el enemigo te recuerde, porque es especialista en recordarte, ay, eso que eres cristiano y ya te aventas, yo ya te vi. El enemigo, ese es el enemigo. Entonces, porque el Señor sabe, tenemos un abogado, gloria a su nombre, que tenemos el que y él no pierde ningún caso. Yo sé que tú lo sabes. Cuando el enemigo te recuerde que pecaste, habla por fe y dile, yo pedí perdón al Señor y yo soy su justicia, la justicia de Cristo. Entonces, cuando tú empieces a hablar así, eso es como reinaremos sobre la culpa y la condenación sobre el pecado. ¿Cómo estás hablando tú el día de hoy? ¿Cómo has estado hablando en estos días? Y siempre debe de ser nuestra forma de acuerdo a la Biblia. ¿Cómo estás hablando de Él o los problemas que estás enfrentando el día de hoy? Llámese como se llame. ¿Cómo estás hablando de Él o de ellos? ¿Estás en fe? Va de aquí para allá. ¿Estamos en fe? Tú y yo debemos saber cómo vivir a través de la fe. Recuerda esto, iglesia. Recuerda, como cristianos no luchas por la victoria, luchas desde la victoria, porque alguien ya ganó la victoria para ti. Amén. Sabes que es Cristo Jesús. Nuestro hermano, el que dirigió la alabanza, Christopher, dijo, todo está hecho. Y es verdad, Jesús está sentado en lugares celestiales. Él hizo todo. Él vino, Él murió, Él nació, murió, resucitó. Él hizo todo, todo nos lo dio y está aquí. Está en la palabra de Dios. Entonces Él triunfó sobre el enemigo. No luchas por la victoria, luchas desde la victoria. Vamos a ver una de las historias del hombre, de hecho llamado el padre de la fe, en Romanos capítulo 4, versículo 21, versión King James, nueva versión King James. Quiero que lo leamos en esta. Mira, hablando acerca de nuestro padre, es que nuestro padre, el padre de la fe, Abraham, dice, todos sabemos la historia de él, ¿verdad? Todos sabemos que no podía tener hijos, todo eso. Dice, pero hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad. La duda y la incredulidad van juntas. No sé si serán hermanas, si serán primas, pero familias sí son. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad. Está hablando de dos cosas ahí. Duda y incredulidad. Esas van juntas de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fue fortalecido Abraham en fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Das gloria a Dios tú cuando estás pasando por una situación y que Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a sacar? Gloria a Dios. Entonces, Dios te fortalece. Tú eres fortalecido como fue fortalecido Abraham. Se fortaleció dando gloria a Dios. Verso 21. Ahí está. Plenamente
plenamente convencido. ¿Sabes lo que es eso? Plenamente convencido. Dice, o sea, completamente persuadido de que Él era también poderoso, o sea, Dios, para hacer todo lo que Él le había prometido. Dios no iba a fallar, Dios no iba a fallar. Seamos como Abraham, seamos como Él, que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que Él le había prometido. Aunque ¿qué le había prometido? Que le iba a dar un hijo. Aunque Él era de edad avanzada, creyó en la promesa de Dios, que lo haría padre de naciones, a pesar del diagnóstico. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Tienes un diagnóstico que te haya dado el doctor? A pesar de ese diagnóstico, sé como Abraham. Créele, no importa, fiel es. Aquí están las promesas. Te prometió vida larga, salud. Aquí están las promesas. A pesar del diagnóstico de su cuerpo, dice la Biblia que estaba como muerto. Es decir, no podía tener relaciones sexuales ya. Su tiempo ya era muy anciano, ya no. Y la esterilidad de su esposa Sara. Y añádele que ella eran unos ancianos. Imagínate, esperanza contra esperanza. Y eran edad avanzada. Génesis 21:5. Pero ¿qué pasó? A pesar del diagnóstico terrible. ¿Te han dado alguna vez, como a mí, algún diagnóstico terrible? Mira lo que pasó. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Era imposible hablando naturalmente. Hablando naturalmente, ¿es imposible el problema que tú estés pasando? ¿Que tú estás viviendo? No importa el problema que sea. Fortalécete, dale gloria a Dios y tú vas a ver su gloria. Mira cómo la vio Abraham. Él estaba plenamente convencido porque lo creyó. ¿En dónde? Lo creyó en su corazón. Así que tú y yo tenemos que revisar nuestro corazón, nuestra vida. Si estoy completamente convencido en mi corazón o solamente estoy convencido en la mente. Ay, el tema estuvo, ¿qué te pareció el tema? No, estuvo bueno. Hoy, ¿de qué habló? No, pues de la fe. Ah, no, muy bien, estuvo bien. Y pasa el tiempo y tienes un problema y ya ni te acuerdas. Es que solamente creíste con la mente y no con el corazón. Abraham creyó con el corazón y dio ¿qué? Dio gloria a Dios. Si estás convencido mentalmente, eso no sirve. Con el corazón es una cosa y con la mente otra. Son dos cosas diferentes, porque con el corazón es con el que creemos, no con la mente. Y lo vemos en Romanos capítulo 10:10. Voy a leer la primera parte. Porque con el corazón se cree. Se cree, dice, para justicia, pero sabes que no nomás para justicia, o sea, incluye más el paquete, vaya. Con el corazón se cree para sanidad, con el corazón se cree para vida eterna, para salvación, para prosperidad, para justicia. Con el corazón se cree para todo. Cuando yo te hablo la palabra corazón, no me refiero al que bombea sangre, me refiero a tu espíritu. La Biblia llama que somos espíritu, alma y cuerpo. El corazón se refiere a tu espíritu. La fe en Dios no es mental, la fe en Dios es espiritual, en tu corazón, en tu espíritu. Es del corazón y no de la cabeza. Por eso tienes que estar convencido, ¿en dónde? En tu corazón, así como lo estuvo Abraham. La primera característica de la verdadera fe es que tú tienes paz. ¿En dónde? En tu corazón. Independientemente de las circunstancias, independientemente que todo veas que está hecho un caos, tú tienes paz. Pero prevalece el espíritu de paz en ti. Sabes que tienes la victoria, pase lo que pase. Nota esto, escucha, y nos podemos tal vez sentir identificados, sí o no. Tú dirás, cuando los creyentes le piden algo a Dios y no recibimos respuesta, nos sentimos frustrados y comenzamos a cuestionar a Dios. Esa es una señal de que no estamos en fe. Estoy frustrada, no tengo gozo, estoy desesperada y empiezo a preguntarle
pero si tú dijiste, pero ¿por qué no has cumplido? Es una clara señal de que no estás en fe, de que no estoy en fe. Aunque muchos declaren, no, es que yo sí tengo fe, entonces no hables lo contrario, porque tus palabras te delatan. Tus palabras inmediatamente. He aprendido a lo largo del pastorado, cuando estuve con mi esposo y ahora que no está él conmigo, pero he aprendido a identificarme cuando estoy en fe, aunque no me guste. Yo misma me digo, Guadalupe, no estás en fe. A ver qué pasó ahí, no estás en fe. Tengo la habilidad también, y yo creo que tú también, cuando escuchas a alguien decir, escúchalo hablar. Si no habla palabra y solo se queja, no está en fe. Pero si aún con todo esto te muerdes los labios, la lengua, y lo que sale de tu boca solamente es la palabra, tienes fe, estás en fe. ¿Cómo hablas tú? Cuando ves que no sucede nada por lo que estás orando, ¿debates con Dios? ¿Lo cuestionas, molesto, frustrado? Ahí sería un buen momento para detenernos y decir, ay, a ver, ¿estoy en fe o estoy en incredulidad? Porque la incredulidad es lo contrario de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya dijimos que lo contrario a la fe es la incredulidad. ¿Sabes? La incredulidad es una de las cosas más horribles que puede haber. ¿Sabes que es como un tipo cáncer? La incredulidad comienza con algo pequeño, comienza con algo muy insignificante, después comienza a crecer, a multiplicarse y empieza a atacar ciertas cosas que tú piensas bien de Dios. Empiezas a decir, como que no funciona, se oye bonito, pero como que no. Empieza a crecer la incredulidad y comienzas a dejar de creer cosas de ti mismo que Dios ha dicho de ti en la palabra. Te ha dicho que eres más que vencedor, pero tú no ves eso. No es por vista, es por fe, dice la Biblia. Pero la incredulidad empieza a carcomer como un tipo cáncer. Y por lo tanto comienzas a poner tu fe en las circunstancias. Dejas de mirar. Dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de la fe. Los tengo que poner en Él, pero cuando veo la tormenta, las dificultades, mis ojos empiezan a poner en las circunstancias. Entonces ya dejo de estar en fe. Por lo tanto, comienzas a ponerlo en donde no debes de ver, donde no debes poner tus ojos y no en la palabra de Dios. Peligrosamente la incredulidad puede crecer, crecer y crecer. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. 10, 8, 10. La fe. Fíjate. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Otra vez. En tu boca y en tu corazón. Tiene que estar en tu espíritu. Al inicio te dije yo que es necesario que nosotros comamos para que este cuerpo no se desmaye, esté nutrido, esté fuerte, podamos caminar. Porque lo alimentamos 3 veces al día y tu servidora si puede, pues más de 3 veces al día, porque a mí me gusta mucho comer. Entonces lo alimentamos. Pero si tú no alimentas tu espíritu, se va a volver un espíritu raquítico. Hoy lo estás alimentando porque estás escuchando palabras de Dios, te estás fortaleciendo en Él. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahí lo dice. ¿Más qué dice? Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué dice? Pero ¿qué dice la palabra? O sea, el mensaje de Dios, de Cristo. Que esté cerca de tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra, lo que estamos hablando, el mensaje que predicamos. Verso 9. Que si confesares que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca, la boca se tiene que estar activando, la boca, que Jesús es el Señor, y creyeres, confías en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, al que quiero llegar, dice,
porque con el corazón se cree para justicia. Cuando digo justicia, eres declarado justo y eres agradable ante Dios. Pero con la boca se confiesa, con la boca, es decir, se confirma, se expresa, se habla para salvación. Estos versículos hablan de creerlo con el corazón y usar la boca. Aquí encontramos que esa es la ley de la fe, que es creer en el corazón, confesarlo con la boca. Cuando una persona empieza a creer en el corazón, la fe se empieza a producir ahí mismo, en el corazón. Por esa fe, por eso la fe tiene que ser desatada. No puede ser desatada si tú no hablas las palabras, es decir, por medio de tu confesión. Déjame lo digo otra vez. Por eso la fe no puede ser desatada a menos que uses tus palabras, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, es decir, tienes que expresarlo con palabras. Esa es la confesión de fe. La fe no puede expresarse a menos que sea hablada. Tú tienes fe, entonces tienes que hablarla. Tú tienes que hablarla. Si no, no vale. Yo lo puedo creer aquí, pero si yo no lo hablo, no vale. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y para todo. La boca es el instrumento por el cual la fe es desatada. ¿Qué estás pasando? Nuevamente te digo, ¿cuál es el proceso que estás viviendo? ¿Cuál es el desierto que estás atravesando? ¿Qué estás hablando? ¿Estás desatando palabra de fe? Segunda de Corintios, mira, nos encontramos con esta verdad. Recuerda que el instrumento para desatar tu fe es hablarlo. ¿Qué es lo que tienes que hablar? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, aquí, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no lo que siento, conforme a lo que está escrito. Yo no voy a hablar conforme a lo que siento. Ahí claramente dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no conforme al diagnóstico médico, no conforme a lo que dice mi cartera, no conforme a lo que dice mi carro que no tiene gasolina, no conforme a eso. No dice que hables así, que hables conforme a lo que está escrito, que Él suple tus necesidades, que Él llevó tus enfermedades, que Él te ha dado vida eterna. Eso, habla conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, creí. Y si estás conmigo, sabes lo que sigue. Dice, creí, por lo cual, ¿qué? Por lo cual hablé. Si no, la fe no la hablas, no sirve de nada. Creí, ¿lo crees? Entonces lo hablo. Pero creo lo que está escrito, no las emociones que estoy pasando. La fe puede, recuerda, la boca, me gusta decirlo, la boca es el instrumento por el cual la fe se desata. No lo hablas, no tiene caso. Vimos que en este pasaje el espíritu de fe se muestra en que si una persona cree algo, entonces debes de hablarlo. ¿Crees en sanidad? Debes hablar sanidad. ¿Crees que Dios te quiere pobre? ¿Verdad que no? Entonces tienes que hablar que Él suple todas tus necesidades. Lo que tú creas, debes de hablarlo. Esa es la ley de la fe en operación. Una persona que tiene el espíritu de fe debe de hablar las cosas que cree. Una persona que tiene el espíritu de fe debe de hablar las cosas que cree. Si tienes el espíritu de fe, vas a hablar lo que está escrito. Si tú mismo te escuchas hablar cosas que no están escritas, pues la fe anda abajo. Así. La fe para recibir algo se desata con palabras. Y tenemos un claro ejemplo de esta verdad. Quiero terminar con esta historia hermosa. Marcos capítulo 5, versículo 27 al 29. Vemos una mujer que estaba enferma de muchos años, de un flujo de sangre. Dice, imagínate esta mujer, imaginemos esta escena. Cuando oyó hablar de Jesús, dice que escuchó, la fe viene por oír.
ella escuchó, ay, hay un hombre que está sanando, que se llama Jesús. Y su fe empezó a crecer, porque la fe viene por oír, lo bueno y lo malo. Si hubiera oído cosas malas, a veces uno tiene fe también para lo malo, también, pero bueno, ese es otro tema. Pero esta mujer dice, cuando oyó, la fe empezó a activarse en ella. Ella oyó y dijo, hay un hombre que se llama Jesús. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, como la fe viene por oír, vino, dice, detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, porque hablaba, porque expresaba. La Biblia no dice y dijo, no, decía, continuo, decía, lo hablaba, lo confesaba, lo abrazaba, se aferraba. Si tocare tan solamente su manto, quedaré sana. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo estaba sana de aquel azote. En este pasaje, en esta breve historia, podemos ver que la Biblia habla de la palabra decía y decía. No dice dijo, decía, porque si hubiera dicho y dijo, se oyera como hubiera sido una sola vez que lo hubiera dicho, pero no, y decía de manera continua, que la mujer mientras caminaba iba diciendo, mientras se abría paso entre la multitud. Imagínate la multitud, pero dice, y ella iba caminando y decía, si tan solo toco su manto, si tan solo yo toco su manto, yo voy a hacer, y decía, la fe hablaba, la fe habla, la fe habla, la fe habla, y ella estaba hablando, y yo sé que si lo voy a tocar, yo sé que cuando lo toque, y decía, no lo pensaba, porque si lo piensa no pasa nada, y decía, la fe no se calla, la fe habla lo que quiere ver, no lo que está viviendo. Ella decía una y otra vez, si tan solo tocare su manto. Ella creyó ¿en dónde? En su corazón, y sus palabras las motivaron a actuar en fe, y habló y recibió su milagro. Iglesia, nuestra fe se desata por medio de nuestras palabras. La ley de la fe es creer, ¿con qué? Con el corazón, y confesarlo con la boca. Si tú tienes fe, vas a tener gozo y no vas a estar frustrado. La gente que está frustrada, que le está diciendo a todo el mundo que siempre le va mal, que siempre se está quejando, que siempre le suceden cosas desagradables, no están en fe. No es juicio, iglesia, Yo lo que quiero es que todos veamos lo que el Espíritu nos quiere hablar el día de hoy. No es juicio, no es un ataque, no es que digan, ay, me está atacando, sí, seguramente ella sí tiene fe, no. Decía Harold Caballeros, el pastor de Guatemala, del Shaddai Guatemala, nos predicamos todos. No estamos en fe si vivimos en continua queja, pues no, porque no estamos creyendo. No podemos decir, realmente estoy muy mal, pero estoy creyendo en Dios. Ay, la situación se ve pésima, yo no sé qué voy a hacer, pero yo le creo a Dios. No estamos realmente creyéndole a Dios. Porque la fe ve el resultado antes de que salga a la luz. Imagínate a la mujer del flujo de sangre, si hubiera dicho, a esta que te acabo de contar, he oído de un tal Jesús que sana, pero pues yo creo que me puede sanar. Ay, no, pero mi enfermedad ya tiene 12 años. 12 años he ido con tantos médicos y ni uno le ha atinado, pues qué, y este señor que dicen que sana, pero 12 médicos, ¿qué se va a comparar? Voy a ir, de todas maneras voy a ir, y en el camino, ay no, pero, ¿y si no? No creo, ¿será? La mujer de flujo de sangre no hubiera recibido nada, porque lo que decía era si tan solo tocara su manto, pero si dijera lo que yo te estoy diciendo ahorita, esa mujer no estaba en fe, o no, o sí, ¿verdad que no? Estaba en duda, estaba en queja, 12 años enferma, ¿a poco con tocar su manto ya con eso voy a quedar sana? No hubiera recibido nada. ¿Cómo estás hablando?
que hablas palabra, porque si esto está en ti, tienes fe. Ella no hubiera podido recibir nada con ese tipo de confesión. La fe ve el resultado, como te dije, antes de que salga a la luz. Y cuando pasa eso, estás en completa paz, en completo gozo, y de acuerdo a la palabra, tú ya sabes el resultado. ¿El resultado cuál es? Aquí está. Esa es la fe. Porque de cualquier otra cosa menos que eso, no es fe. Quisiera que te pusieras de pie y la pregunta es la misma. La alabanza, por favor. La pregunta es la misma que con la que inicié. ¿Estás en fe? ¿Estoy en fe? ¿Tú estás en fe? Mientras pasa la alabanza, no es fe cuando permites que las circunstancias te distraigan, cuando permites que tus errores tengan más peso y que comiences y que te pienses a consumir. No estás en fe en ese momento, no estás en las promesas de Dios, porque estás empezando a medir las cosas por tu desempeño y entonces no es fe. Cuando no tienes gozo, no es fe, estás fuera de fe. Identifica si pierdes tu gozo, si no estás tranquilo, si nos estamos quejando. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si tú pensabas, la verdad, que tú pensabas que estabas en fe, pero hoy Dios te ha hablado y Dios te ha dicho, hijo mío, amoroso como Él es, de tal manera envió Dios a su Hijo porque nos ama tanto. Hoy de una manera amorosa te dice, tú puedes saber si tú estás en fe. Tú sabes si tú estás en fe. ¿De qué forma puedes estar en fe? Cambia tu forma de hablar. Primero de pensar y luego por lo tanto de hablar. Cualquier enfermedad, hoy puedes decir, hoy Padre, hoy yo renuncio a esa forma que yo estaba hablando. Porque es tan sutil que caigamos en una manera errónea de hablar. Hoy digo que mi cuerpo está sano. Hoy te digo, Dios, que mi cuerpo es sano porque tú llevaste mis enfermedades. Hoy te digo, Señor, que la escasez no se va a enseñorear más de mí, porque tú me bendices con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día de que tú puedes romper esas cadenas de escasez, de enfermedad, de pleito, de división. Cualquier situación que sea y que tú pensabas que estabas viviendo en fe, pero no te habías dado cuenta que el enemigo te había engañado. Hoy puedes decir, yo renuncio, no más. Yo quiero hablar como lo que está escrito. Eso es hablar en fe. La fe habla, iglesia. La fe habla. La fe habla. No se queda callada. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que viene, Padre, directamente desde tu trono. Oro, Señor, que cada uno de los que están aquí reciben. Y como dice el apóstol Santiago, no nomás oidores, sino hacedores de tu palabra. Que sea, Señor, que seamos tierra fértil, Dios. En el nombre de Jesús reprendo al enemigo que quiera robar la semilla que ha sido plantada en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por tu dulce y amorosa presencia en este lugar. Gracias por abrazar, por sanar, por restaurar, Dios, cada corazón aquí, en el nombre precioso de tu amado Hijo, de nuestro amado Salvador. En el nombre de Jesús, nombre que se arrodilla todo espíritu, todo demonio, es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. En ese mismo nombre te doy gracias por las ofrendas que se van a recibir, ofrendas y diezmos que se dan puestos en el alfolí. Gracias porque tu palabra dice que tú amas al que da con alegría y no con tristeza, Señor. Gracias porque están sembrando en rema, Señor, la obra que nació en tu corazón, Dios.
Gracias por multiplicar 100 al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en sus finanzas, tanto en Rema virtual, Señor, Rema presencial. Gracias en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, si gustas ponerte de pie, tenemos talento, iglesia. Si gustas apoyar y quedarte a convivir, de verdad te lo agradeceremos mucho. Te recuerdo que ya la próxima semana hay que traer los dulces. Ya, quien se haya, faltan algunos dulces porque el 27, ¿verdad? Tenemos el festejo para nuestros niños. Faltan algunos detallitos, pero si ya gustan ir trayendo para el festejo de los niños que vamos a tener aquí en Rema. Luego después tenemos el 11 de mayo, tenemos el festejo para las mamás, donde invita a algunas damas para que conozcan del Señor Jesús. Dile, te invito a una iglesia donde solo hablamos palabra de Dios, no atacamos a nadie, jamás, solo se comparte la palabra. Y vamos a tener comida, vamos a tener rifas, vamos a tener regalos. Todas las mamás y las invitadas van a llevarse un presente porque Dios suple para todo, amén. Y tendremos comida y tendremos un tiempo, un solo servicio, el 11 de mayo. Serían todos nuestros anuncios. Vamos a despedirnos, pero como me gusta decirlo, no sin antes agradecerte de todo corazón que hayas venido a la iglesia, que Rema es tu casa, donde eres amado, donde eres bienvenido, donde no hay juicio, donde siempre habrá manos extendidas para abrazarte, consolarte y nunca juicio. Amén. Gracias por estar aquí. Nuevamente espero verles dentro de 8 días. Quien guste, tenemos miércoles de oración. Si gustas levantar tus manos para quedar ahora sí despedidos. Y gracias por tu tiempo y por tu paciencia. Que la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Iglesia Rema, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo en fe. Y todos los que lo creemos con el corazón y lo confesaremos con nuestra boca, decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, grandemente.